el Poder Ejecutivo. Conocemos ahí en este momento, encabezados por el presidente de la República, se incluye un Consejo de Ministros, cada sector tiene su propio ministro, son en este momento 18 ministerios a cargo del Consejo de Ministros, donde está el Premier, y es quien representa en realidad en la parte ejecutiva al presidente de la República. El presidente es el jefe supremo, es el jefe de Estado. Inclusive es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El Poder Ejecutivo representa la conducción política del gobierno que recae en manos de un presidente, un primer ministro o afines electo por voluntad popular, por lo menos en los gobiernos democráticos, solo el presidente. En el caso del premier o primer ministro, es elegido por el mismo presidente de la República. Forman parte de él también todo el tren ministerial, los gobernadores, alcaldes, intendentes y los presidentes de los distintos organismos públicos designados por el presidente. Todas estas figuras pueden ser removidas de su cargo por los demás poderes mediante diversos procesos, tanto en el poder legislativo e inclusive por el poder judicial. Vemos, por ejemplo, los casos de corrupción, allí son removidos jueces, fiscales, gerentes, etcétera, ¿no? Que son parte de los otros poderes e inclusive del mismo poder judicial. Entonces el poder ejecutivo está, en este caso, para dar cumplimiento a las leyes, sometido al poder judicial. Concluyo aquí mi participación para dar paso a nuestro siguiente compañero. Invitamos al compañero Marco. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, el Estado y el bien común. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad constituyen el fin supremo de la sociedad y del artículo que está en la Constitución de 1993, en el artículo primero de la Constitución. Y ya lo han mencionado antes mis anteriores compañeros, ¿no? Todo lo que es la protección de la persona, cómo se constituye el Estado y todo eso, ¿no? Que está en el artículo 1. Es el fin supremo del Estado. Se materializa en el bien común, el mismo que es considerado como una situación ideal por alcanzar, que implica un alto grado de progreso y perfección de la sociedad, de manera que significa el medio social propicio para la plena realización de la persona humana, creación de condiciones justas de vida, el respeto de su dignidad, existencia, desarrollo y seguridad. Siguiente diapositiva, compañero. En el bien común, según la agenda de Perú. En el Perú, tratamos de que las personas tengan la mayor, ¿no? A nivel mental, ¿no? Que estén en las mejores condiciones, ¿no? Por eso que se diseña todo un sistema para que los peruanos, para imaginar, bueno, para que se realice libremente sus propios proyectos, ¿no? Tengan esa libertad de crear proyectos, fundamentada en una visión compartida de la historia y del futuro del Perú, en una identidad pluralista e integrada, en el aumento de la prosperidad y bienestar para todos los peruanos, en un compromiso solidario de ayudar a quienes están en desventaja y en el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la sociedad y de la información y del conocimiento que está surgiendo en la actualidad. Bueno, aquí también, claro, menciona lo que es el Estado, ¿no? Su rol en lo que es proyectos sociales, ayuda social, ¿no? En los sectores más pobres, ¿no? Siguiente diapositiva, compañero. En la triple función del Estado tenemos la finalidad. El resultado de la división de los poderes se manifiesta en una separación de funciones, correlativa de una separación de órganos. Ya lo han mencionado también anteriormente mis compañeros, el Estado tendrá así tres tipos de órganos: el legislativo, el judicial y el administrativo, ¿no? Siguiente compañero. La función jurisdiccional es privativa del Poder Judicial. La función legislativa
es privativa del poder legislativo. Aquí existiría igual una coherencia completa. La función administrativa corresponde principalmente al poder ejecutivo y los demás órganos administrativos, pero puede también ser realizada por los otros poderes estatales. Aquí no habría dicha coherencia. ¿Por qué? Porque está, de alguna manera está fiscalizada por los demás poderes, ¿no? En su ejecución administrativa. Eso sería todo, profesor, en la exposición por parte de nuestro grupo. Y aquí concluimos con la exposición. Gracias. Hemos concluido, doctor. Muchas gracias. Ya, Blanco expuso. Doctor, el compañero Blanco está un poco delicado de salud. Bueno, ya con Blanco ya tengo muchas... Ha trabajado junto con nosotros, o sea, todos los compañeros que están aquí en la relación en pantalla, como usted lo puede ver, hemos trabajado en equipo, ¿no? Sí, yo estoy palpando que han trabajado en equipo, pero este señor Blanco... La bienvenida para la presentación del foro denominado La Mujer Peruana, roles y desafíos en el Bicentenario. Este foro está siendo organizado por la Compañera Comisión Luz Marina. A ver, un ratito. Ya, bueno, ya es el problema de Blanco Muñoz, ha debido comunicarse conmigo, bueno, aunque ya siempre no tiene tiempo. Se le indicó, doctor, que se Sí, comunicara con siempre usted. no, Nosotros sí, cumplimos con porque justificar. ya la vez pasada también que el foro, que el doctor, que no sé qué, que he viajado y no puedo. Ya, la verdad es que a veces ya las personas se conocen por sus acciones ya. Eso sí yo les digo. Yo a través de desde que he empezado, yo estoy conociendo quiénes son los que cumplen y quiénes los que ponen un montón de trabas, ¿no? Para no asistir o de repente para no participar. ¿Ya? Felicitarlo, ¿no? Muy bien, muy bien explicado este tema, esta exposición, pero no me han enviado. Doctor, mil disculpas. No pudimos comunicarnos con la delegada. Usted dígame a dónde lo enviamos en este momento, no hay problema. Pero si tienen el WhatsApp, en el WhatsApp me lo hubieran enviado, así como me han enviado acá un trabajo. En este momento, doctor, lo envío al WhatsApp. Ya, porque no, o sea, no... Voy a dejar de compartir, doctor, para enviarle, Ya. por favor. Gracias. Que la compañera delegada no está recibiendo, doctor. Sí, parece que tiene problemas con su celular, pero tengo en el WhatsApp que tenemos del grupo, ahí me lo pueden enviar. En este Y así momento. como me han enviado. Ya, a ver, vamos a empezar con las ruedas de preguntas. A ver, ¿quiénes van a preguntas? A ver, por favor. Doctor, A ver, buenas Gerardo. noches. Doctor, buenas noches. Buenas Compañeros, noches. buenas noches. Quiero formular una pregunta a los compañeros que han disertado. Ya. Si bien es cierto que el Estado es el que conduce y tiene el poder dentro del gobierno, ¿podrían responderme si el Estado ejerce o se ha politizado
dentro del poder legislativo, ejecutivo y judicial? A ver, le contestaremos. Profesor, a ver. En primer lugar, todos son, con excepción del Poder Judicial, son políticos. Sin embargo, también en el Poder Judicial, recordemos en la época de Alan García, se ingresó a tantos jueces y fiscales que eran prácticamente del partido aprista, ¿no? Entonces, sin embargo, ahora parece ser que hay un poco de independencia, pero no podemos negar que el Poder Legislativo, ¿no?, es por elección popular, por lo tanto es político, y el Poder Ejecutivo igual, a tal punto que las elecciones son al mismo tiempo. Entonces, cuando hay un movimiento político que desarrolla actividades y llega al poder, pues sigue siendo político, siempre va a ser político, y es parte de la democracia. No podemos dejar de ser políticos, al contrario. En este momento, los partidos políticos están tan disminuidos que cada grupo político es simplemente para presentarse a las elecciones, no tienen vida partidaria, no tienen actividades partidarias, no se elige a las personas como debe ser, pues, por sus capacidades, sus potencialidades, sino solamente por esta elección. ¿No? Yo, por ejemplo, pertenezco a un partido político y allí solamente maneja la cúpula y los demás no participamos. Y quien quiere ser alcalde, regidor o gobernador o congresista, pues se apuesta por quien tiene dinero para que pueda sostener la campaña, y el que tiene dinero participa. Pero sabemos que si uno pone dinero, tiene que recuperarlo. Y por eso tenemos tanta corrupción en el Perú. Entonces, ¿está politizado? Sí están politizados. Todos los poderes están politizados, con excepción, diríamos, en este momento, coyunturalmente, del Poder Judicial. A ver, Cruzado Luján. Doctor, buenas noches compañeros. Ustedes hablaron acerca de las características del poder público. ¿Me podrías mencionar si fuera de lo establecido en la Constitución existe un poder que nos mueve y nos mete en la mente muchas decisiones en nuestro país? Gracias. Bien, estamos hablando justamente de la característica. Las características las hacemos nosotros como personas que vivimos dentro de una sociedad, que conformamos las sociedades. Pero para que una sociedad exista, tiene que tener líderes que no necesariamente son políticos, sino son también gente entusiasta. Y por eso nos referíamos que hay grupos o hay personas influyentes hacia los grupos, y mencionamos como ejemplo a la religión, las religiones. Siempre hay un líder en las religiones, en cualquiera de ellas, ¿no? Y en los grupos religiosos también. Al mismo tiempo, grupos económicos, por ejemplo, cuando se agrupan dueños de servicios de transporte, nombran a una persona y esta persona va a dirigir a esos grupos. Por eso no son grupos que pertenezcan directamente al Estado, sino son agrupaciones de terceros, ¿no? Pero en estos grupos menores también prima el hecho de que hacen sus políticas, crean sus normas para garantizar a lo que nos referimos directamente un orden adecuado y un correcto funcionamiento de aquello que ellos buscan o desean hacer. Gracias. Ahí, Calderón, Lenín. Ya los que han participado, bajen su manito. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Agradecerles, felicitarles por la buena exposición. Mi pregunta es, para todo el grupo, ¿cómo consideran el sistema público del Estado peruano, ¿no? ¿Cómo la califican ustedes? Si es óptimo, si es eficiente, ¿no? ¿O es engorroso, burocrático, ineficiente? Esa sería mi...
A ver. Bueno, sí. Respondiendo a tu pregunta, compañero Calderón, las alternativas que nos has puesto, nosotros lo consideramos burocrático, ¿no? Porque siempre es un poco, dentro de la burocracia es un poco engorroso. Samos, disculpa que te corte. A ver si puedes hablar un poquito más alto, pegarte más al micrófono, por favor. Ya, profesor, ¿se escucha bien? A ver, ¿Se escucha mejor? ya se Mejor, escucha un pero poquito si mejor. puedes un poquito más, Marco, por favor. Dentro de las alternativas que nos puso el compañero, lo consideramos burocrático, ¿no? Porque dentro de la burocracia siempre es, la forma de hacer los trámites siempre son, como dice él mismo, ¿no? Un poco engorrosos, ¿no? No son muy prácticos, no son simples, ¿no? Siempre hay que darle mucho visto a las cosas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, lo consideramos burocrático. Ya, a ver, Paula Díaz. A ver, buenas noches. Compañeros, quería preguntarle respecto al poder legislativo, ¿no? Que es un representante del poder público, ¿no? ¿Ustedes creen que el proyecto de ley que se presentó en abril de este año para reformar la Constitución deben ser aprobados? Compañera Paula, para todos también. Recordemos que el Congreso de un tiempo a esta parte está siendo muy unilateral en la toma de decisiones. Casualmente, por la politización que se tiene en el Congreso, es que ellos están tomando decisiones. Se supone que deberíamos de ser considerados en esa toma de decisiones, pero casualmente el Congreso está tomando las decisiones a título propio. Entonces, si usted dice, no, debería de ser aprobado, lo que deberíamos decir, ¿no? Es de que si requieren una aprobación, debería de haber también una consulta, o debería de haber una participación tal vez de todas las, en este caso, ¿no? De los grupos políticos. Que por un lado, ¿no? O sea, los grupos políticos muchas veces no tienen bandera y están juntándose solamente se unen para sus propios intereses. Entonces, a criterio muy personal, sería de que no debería de ser aprobado, ¿no? Porque estamos peleando, en este momento se está disputando entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de cambiar una constitución, pero ellos sí no aceptan el cambio de la constitución en el Poder Legislativo, pero sí quieren hacer una modificatoria abundante sobre la constitución, cosa que es medio ilógico, ¿no? Entonces no debería de aprobarse. Gracias, compañero. Muy bien explicado. Gracias. A Salazar Ponce. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Aprovecho la oportunidad para felicitarlos por su exposición, ¿no? Mi pregunta va con respecto al inicio de la exposición. El Perú era un gobierno, ¿no? El gobierno del Perú es unitario, ¿no? Representativo y centralizado. Quiero que me explique el término unitario. El gobierno es unitario. ¿Me lo podrían explicar, por favor? A ver, realmente lo vamos a relacionar con que tiene la capacidad de autonomía. O sea, lo dirige el Poder Ejecutivo a cargo de un presidente, más que uno, ¿no? De un Congreso y una instancia, una institución que va a resolvernos estos problemas como Estado, o va a apoyarnos en el mismo, ¿no? A eso se refiere. Gracias. A ver, Carlos Serrano. Serrano, su pregunta. Profesor, buenas Faustino. noches. Buenas noches. Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya, disculpe.
Igualmente, felicitar a los compañeros. Solamente una pregunta o una precisión. En una de las diapositivas que estaban exponiendo, hablaron del Poder Ejecutivo, decían que el presidente es el tren ministerial, y mencionaron que el alcalde depende del presidente. ¿Pueden explicar eso en todo caso, por favor? Es cuando hablaron del Poder Ejecutivo. En ningún momento hemos hecho mención que el alcalde depende del presidente, compañero. A ver si eres más explícito en la diapositiva que explicamos. ¿Quieres que lo lea? Para que lo encuentre. Está en donde dice, a ver, el Poder Ejecutivo dice así, compañero. Dice, el Poder Ejecutivo representa la conducción política del gobierno, que recae en manos de un presidente, primer ministro o afines. No sé, cuando dice afines también, ¿no? Primer ministro o afines. ¿Qué es afines? Electo por voluntad popular, al menos en los gobiernos democráticos. Forman parte de él también el trío ministerial, los gobernadores, alcaldes. Entonces, quisiera saber por qué, en qué situación los alcaldes dependen del presidente. Ok, a ver, vamos a contestar. En realidad el Poder Ejecutivo delega la autoridad a las regiones y a los gobiernos locales. No son independientes totalmente. Tal es así que, por ejemplo, si se quiere lograr un presupuesto para un gobierno regional o para un municipio provincial o local, el que otorga el presupuesto es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y si no hay dinero, no lo otorga, ¿no? Entonces, y en cada sector. Ahora, los gobiernos regionales y los municipios provinciales también tienen la delegación, por ejemplo, en el gobierno regional, para cada ministerio una dirección. Dirección de Trabajo, Dirección de Agricultura, Dirección de Educación, que dependen del gobierno regional, pero que también responden al ministerio. Es una estructura del Poder Ejecutivo a nivel nacional. El alcalde no está al margen de ello, ¿no? Depende del Poder Ejecutivo, pero es un Poder Ejecutivo en pequeño, porque ejecuta obras y tiene un presupuesto que depende del Poder Central, que es el presidente de la República y los ministros, y cada ministerio en su sector también maneja un presupuesto. Hemos visto, por ejemplo, en estos días al ministro o exministro de Transportes y Comunicaciones con problemas porque donde hay más obras es en vialidad a nivel nacional. Pistas, puentes, carreteras en general, y gran infraestructura. Entonces el presupuesto es enorme. ¿Quién no quisiera ir a ese ministerio? Porque sabemos en el Perú, cada empresa recibe su diezmo, solo que algunos quieren más, no solamente 10%, sino 15 y hasta 20%. Y allí vienen los problemas. Entonces, el que pierde, por ejemplo, en uno de estos concursos públicos para hacerse de una obra, pues denuncia al que ha ganado y al Poder Ejecutivo. Y lo que está pasando con el señor Samir Villaverde y la señora Carolín López, ¿no? Ellos han sido ejecutores de estas obras, pero en la gestión. Y esa gestión le dan a un empresario que paga mucho dinero para repartir para ellos y también para los del Estado. La señora Carolín López se le calcula que tiene 6 millones de dólares solamente por hacer gestión desde la época de Fujimori. En realidad, para mí, por ejemplo, son agentes del grupo de Fujimori que desde esa época han trabajado generando obras desde los ministerios para dárselo a los empresarios que pagan millonarias coimas para hacerse de las obras. Y ahora han destapado esto porque les conviene y porque además tienen problemas judiciales. Entonces se prestan para ser colaboradores eficaces y con ello disminuir su pena porque van a tener que ser sentenciados igual. Entonces van a disminuir su pena, pero denunciando todo lo que han visto y lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, el Poder Ejecutivo viene pues desde el presidente de la República hasta el último alcalde, regidor, gobernador y consejero. Gracias. Gracias, compañero. Muchas gracias. Faustino.
Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos ustedes. Excelente exposición, muchachos. Bueno, una pregunta, más que una pregunta, es una opinión personal de ustedes. A ver, quisiera saber, bueno, como sabemos, el Estado es encargado, ¿no?, de defender nuestros derechos humanos, de protegernos la democracia, ¿no? Exacto. Bueno, la pregunta es, compañeros, si es que es acerca de la ley que se aprobó el 20 de abril sobre la castración química a los violadores. La pregunta va, si usted cree que si el Estado debería defender nuestros derechos humanos, digamos, ¿no están vulnerando los derechos humanos de estas personas? ¿O es una ley populista? ¿Ustedes qué me pueden decir de eso? Mi estimado, dentro de lo que es la castración química que se está hablando, ciertamente es una medida, tú le has dicho, creo, la respuesta más que todo populista, porque deberíamos de conocer y adentrarnos un poquito en el desarrollo de esa aplicación de la ley. Nosotros respetamos el Pacto de San José, respetamos los derechos humanos, respetamos varias cosas, pero principalmente ese sistema de defensas y de respeto a los derechos humanos, más beneficia, no sé, ¿no? Más beneficia pareciera al agresor, porque el agresor está mancillando honras, está destrozando y está abusando, mellando los derechos humanos de la persona que ha sido agredida o el afectado. Ahora, esa castración química lo que lleva en sí es un contenido de sustancias químicas que inhabilita, por ejemplo, al violador en el proceso de la erección. ¿Y cómo haríamos? O sea, se supone que si yo lanzo una propuesta de una ley, ¿cómo haríamos para controlar que ese personaje, ese violador, vaya mensual, trimestralmente, a hacerse colocar una dosis de esa sustancia para que justamente pues no tenga una disfunción y no pueda seguir violentando sexualmente a las personas? ¿No? ¿Cómo hacer? O sea, se supone que si yo tengo la idea de lanzar un proyecto de ley, se supone que también debo tener un mecanismo adecuado para poder ejecutar, para poder supervisar y para poder controlar esa propuesta. Pero de verdad, ¿no? Viéndolo de cerca, ese sistema de control no existe. O sea, es algo, para mí personalmente, es algo muy descabellado. Es cierto que hay normas, que hay leyes que defienden a todas las personas en igualdad de condiciones, es cierto, pero casualmente, ¿no? Debemos ver siempre ambos lados y analizar ambos lados. Yo creo que deberían lanzar otra propuesta, más no una castración química, ¿no? Excelente, compañero. Muchas gracias. Gracias. Zúñiga. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, felicitarlos por su exposición, ¿no? Mi pregunta va respecto al Poder Judicial. Nosotros sabemos que los integrantes tanto del Poder Judicial, del TC, son elegidos tanto por el Ejecutivo como el Legislativo. ¿Ustedes, compañeros, creen que esto debería ser así o ellos deberían elegirse de acuerdo a su colegio, no tanto de abogados o como de la misma corte? ¿Están de acuerdo que esto siga así o debería cambiar? Esa sería mi pregunta. ¿Me escucharon? A ver, repite, por favor. Sí. En cuanto al Poder Judicial, ¿no? Sabemos que ahí se incluye tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, ¿no? Que muchas veces ellos eligen a los miembros de dicho poder. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo que esto debería seguir o simplemente se debería cambiar, en el cual tanto el Poder Judicial, perdón, el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo no deberían inmiscuirse en la elección de estos miembros? De esa manera, ¿creen que se podría cambiar el perfil del Poder Judicial? Bueno, en el Poder Judicial se ingresa por concurso. Solamente los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso. Entonces, estaríamos hablando solamente de estos tribunos
que si son elegidos, y son elegidos políticamente, ¿no? Porque ¿quién los elige? Un grupo político, de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a la coyuntura de este momento. Dicen algunos, por ejemplo, que en este grupo de congresistas hay 2 por cada partido divididos. Entonces, han hecho un consenso entre todos los congresistas, entre las bancadas parlamentarias, y han dicho, pues bueno, yo te apruebo, pero tú me apruebas a estos, ¿no? Algo así, una especie de negociación para que todos tengan su representación. Solamente en ese caso. Pero en el caso de los jueces y fiscales a nivel nacional ingresan por concurso y tienen un control permanente, ahora de la Junta Nacional de Justicia, que va evaluando su permanencia o retiro, en todo caso, si hubieran algunas dificultades en su trabajo diario. Se conoce también que allí anteriormente había una especie de mafia, ¿no?, que controlaba, pero no era controlado por el Poder Ejecutivo ni por el Poder Legislativo. Entonces, solamente reitero, el Poder Legislativo tiene potestad para la elección de los tribunos del Tribunal Constitucional.